Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Hace tiempo que no nos encontrábamos por aquí. ¿Cómo estamos hoy? Ojalá algunas personas se puedan conectar con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de algunas cosas que nos pregunten, de algunas enfermedades. Vamos a hablar sobre qué es lo que dispara la obesidad, por qué la grasa en el cuerpo, por qué la tenemos, qué es lo que pasa con ella, qué podemos hacer con esa grasa que tenemos en el cuerpo. Desde la biodescodificación, la grasa en el cuerpo es una forma de protegernos, de estarnos protegiendo de diversas situaciones que nos pudieron haber pasado, sobre todo antes de los 5 años. Ahí es donde tenemos todo el asunto. Ahí es donde, tenemos que ponernos a trabajar para quitar ese tipo de anclajes que nos está haciendo retener esa grasa. Y vamos a encontrar, por ejemplo, varios disparadores del peso, como puede ser que estemos almacenando grasa para protegernos. Estamos almacenando grasa porque queremos espacio, queremos que nos vean grandotes, que no se metan con nosotros. ¿Y eso por qué? Porque podemos tener muy abierta la herida del rechazo y la herida del abandono. ¿Y cómo podemos saber cuál de esas heridas es la que tengo abierta? Bueno, eso va a depender del tipo de grasa que se tenga. Cuando uno empieza a subir de peso y la herida del abandono está demasiado abierta, la grasa es bofa. Vamos a tener cuerpos gordos, llenos de grasa, pero bofos. ¿Y cuándo es herida del rechazo? Ah, bueno, la herida del rechazo, la persona está compacta, gorda, pero compacta. La grasa es dura. Eso es para rechazar. ¿Qué hace, por ejemplo, un oso cuando no quiere pelear, cuando nos lo encontramos? Bueno, ojalá que no lo encontremos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace ese oso? Bueno, se pone, se para de manos. ¿Para qué? Para que veamos que es grande. Él no quiere pelear con nosotros. Y entonces, de esa forma, nos impresiona con el tamaño de su cuerpo y nosotros, pues, corremos, ¿verdad? Bueno, lo mismo hacemos cuando nosotros estamos almacenando grasa en el cuerpo. ¿Para qué? ¿Cuál es otro disparador de la grasa en nuestro cuerpo? ¿Para qué la almacenamos? Eh, Dependiendo en qué parte se tenga esa grasa, nosotros estamos pretendiendo tener fuerza porque tenemos diferentes programaciones mentales, diferentes anclajes. Nos han dicho que los gordos son fuertes, ¿verdad? Que los gordos están llenos de vida. Nos encantan en muchas ocasiones que los bebés sean gordos, incluso hasta decimos, presumimos si nuestro hijo, si el bebé nació de 5 o de 6 kilos. Y eso no es nada bueno, porque lo que está haciendo el niño es querer demostrarle a su mamá su amor a través de la grasa. Pero eso de qué nos está hablando? Nos está hablando de que en el proyecto Sentido, la madre pudo sentirse abandonada, rechazada, humillada, con diferentes conflictos emocionales.
que disparan la grasa en el cuerpo y en lugar de que ella sea la que suba de peso, quien está gordo, quien está lleno de grasa, es el bebé. Por eso nace ya con sobrepeso. ¿Cuál otro disparador de peso tenemos? El otro disparador del peso es la carencia. Nosotros podemos ser dobles, podemos ser yacentes de ancestros que padecieron demasiada carencia, hambre, y nosotros los estamos reparando a través del peso. Almacenamos la grasa igual que como lo hacen los osos antes de ir a invernar, porque de esa manera se van a alimentar con esa grasa. La grasa da calor, protege, nos protege del frío, nos protege de diversas formas. Igual y de forma consciente nosotros podemos decir que eso no es cierto, que eso no nos está ocurriendo a nosotros, pero el sobrepeso, la obesidad que tenemos en nuestro cuerpo, sí lo está diciendo. Por eso decimos que el cuerpo dice lo que la boca calla. Nosotros podemos negar todas las enfermedades que podamos tener en el cuerpo, empezando por la obesidad, que es una enfermedad que ya es muy grave, está catalogada como grave porque muchísimas personas padecen sobrepeso u obesidad en diferentes niveles y eso trae como consecuencia otras enfermedades. Pero esas enfermedades que trae como consecuencia también tienen un detonante emocional, porque no a todos se les detonan las mismas enfermedades, por muy obesos que estén. ¿Cuál es otro disparador del peso? Los anclajes. Los anclajes que nos han hecho en nuestra familia. Los gordos, para una persona gorda está llena de vida, tiene mucha fuerza, es porque come muy bien. Esas programaciones mentales de esta panza no se hace con un salario mínimo, pero tampoco se quita con un salario mínimo, ¿eh? Y quizás sí se hace con un salario mínimo porque las garnachas, pues no son tan caras, ¿verdad? A veces no sabemos comer y eso también tiene significado. Otro disparador es la sexualidad. Tenemos problemas en la parte sexual y empezamos a engordar. ¿Cuáles serían esos problemas en la parte sexual? Por ejemplo, que haya sido toqueteado, violado de pequeño en alguna etapa de tu vida y te proteges con la grasa para que nadie te vea, para que no estés deseable para los demás, para el sexo opuesto, seas hombre o seas mujer. Y entonces por esa razón, también engordas. Y otro disparador que tenemos es los padres. Nos queremos proteger del rechazo de nuestros padres, de lo que nos decían nuestros padres, que si estábamos demasiado delgados, que si estábamos muy gordos desde que estábamos pequeños, como si fuera culpa de nosotros. ¿Ok? Esos son los disparadores del peso. Si tienes preguntas, puedes ir colocándolas en el chat y con mucho gusto te voy a ir dando respuesta en la medida que preguntes, si me estás viendo. Si tienes dudas sobre el sobrepeso, si tienes dudas de alguna otra enfermedad, con mucho gusto te la contestamos en el canal. Aquí estamos. El día de hoy nos hemos conectado para hablar con todos de lo que es el sobrepeso. Y bueno, vamos a hablar de qué es la necesidad de protección. La necesidad de protección es cuando tiendes a subir de peso con este disparador porque de manera constante, de forma recurrente, te sientes inseguro, insegura, desprotegido, tienes pensamientos como creo que me van a correr
O sea, tu seguridad personal no está al 100%, tengo miedo de que me asalten, no quiero que me rompan el corazón, temo que mi mujer me quite la casa, que mi marido me quite a los niños. Eso es la necesidad de protegerte y entonces, por esa razón, estás subiendo de peso. Esas son algunas de las características que tiene la necesidad de protegerte, ¿ok? Quizá la protección de tus padres fue deficiente o fue nula y entonces te haces grande con la grasa para que papá y mamá me vean y me reconozcan. ¿Pero qué crees? Nosotros tenemos un reto de 21 días. También tenemos el taller de Mejorando Integralmente la Salud, donde trabajamos precisamente en uno de los soportes básicos, el peso, la salud, la forma física. Y ahí nosotros colapsamos estos disparadores del sobrepeso y de la obesidad. Entonces, cuando gustes, nosotros iniciamos cada mes, los miércoles, son 4 miércoles, para que te puedas integrar a nuestro taller de Mejorando Integralmente la Salud. Y bueno, seguimos hablando de lo que son los disparadores del peso y estamos hablando del primer disparador, que es la necesidad de protegernos. Y hablábamos de si la protección de nuestros padres fue nula, pues bueno, nos vamos a hacer grandes para que ellos nos vean, ¿sí? También cuando tenemos la necesidad de nosotros estarnos protegiendo, cuando tenemos un abdomen alto o un vientre bajo pronunciado, ¿sí? Esto lleva el mensaje de no te me acerques demasiado porque me puedes lastimar o si llegas a conocerme a fondo me puedes rechazar. Eso lo indica tu vientre, tu abdomen. Revisa tu abdomen, ¿cómo lo tienes? Otra característica de la necesidad de protección es estar siempre en constante miedo, constante ansiedad. Me hago grande para que me veas y no me dejes. Me hago grande para tener grasa de reserva para el invierno, para cuando haya carencia. Tengo que ser fuerte para soportar lo que viene o para poder defenderme. Siempre estás tratando de defenderte, por eso es la necesidad de protección, porque intentas defenderte, intentas protegerte, porque constantemente te sientes juzgado, juzgada, señalada, criticada, o puede ser que te sientas admirada o admirado de forma sexual, pero eso no te hace sentir cómodo ni cómoda. ¿Sí? Y entonces, por eso, para no exponerte a la crítica y al juicio, lo que haces es hacerte grande, almacenar grasa en tu cuerpo, para que tu cuerpo no sea visible de manera sexual al sexo opuesto. ¿Ok? Entonces, para que vayas revisando si tú padeces de obesidad y si tienes muy acentuado este disparador que es la necesidad de protección. Y luego tenemos el siguiente disparador, que es la necesidad de espacio, el espacio. Hola, Gibi, ¿cómo está? Hacía mucho tiempo que no sabía de usted. Qué bueno que se está usted conectando, gracias. Saludos hasta Colombia. Hasta allá a Villavicencio, ¿verdad, Gibi? Allá vive usted en Villavicencio, Colombia. Saludos hasta allá. Gracias por conectarse. Y precisamente estamos hablando de obesidad y en el caso de Gibi, Gibi está en el polo contrario a almacenar grasa, ¿verdad, Gibi? Usted no almacena grasa, sino sigue siendo
está dentro del rubro de la obesidad porque el programa femenino de la obesidad lo que hace es que la persona baja demasiado de peso y de acuerdo con su musculatura, su estatura, la persona tiene bajo peso, que en este caso es el caso, válgase la redundancia, el caso de Gibi. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, qué bueno que se conectó. Esta es la respuesta femenina a la obesidad, porque sigue estando dentro del mismo rubro. Adelgazo para poder huir. Para correr, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar delgada, pero sigue estando dentro del rubro de la obesidad. Es como, por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión, si se sube la presión arterial o se baja, está catalogada como hipertensión. Tanto la hipertensión como la hipotensión están dentro del mismo rubro de hipotensión. Lo mismo la diabetes, sea que suba la diabetes o que baje con hipoglucemia, pero está dentro del rubro de diabéticos. Entonces, el tener exceso de peso y tener bajo peso entra dentro del mismo rubro. Todas esas personas delgadas que no alcanzan su peso y por más que hacen, no lo pueden alcanzar por mucho que coman, o a lo mejor tienen problemas con la comida. Podría ser, podría ser, porque la comida representa a mamá. Y si tengo el conflicto con mamá, aunque yo crea que ya lo solucioné, mi cuerpo está diciendo que no. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar herramientas, herramientas de programación neurolingüística, de constelaciones familiares, de biodescodificación, de método Yuen, todas las técnicas que manejamos en nuestro taller de Manejando Integralmente la Salud, para poder hacerle entender al inconsciente que eso ya se terminó. Y cuando nosotros entramos en esa técnica, hacemos conciencia, el cuerpo responde y empieza a cambiar, empieza a bajar la grasa o empieza a subir la masa muscular, porque de lo que se trata es de ganar masa muscular en el caso de las personas que son demasiado delgadas, no tanto de tener grasa, sino masa muscular. Lo mismo las personas que tienen demasiada grasa, esa grasa hay que eliminarla y convertir la masa, pero en masa muscular. ¿Por qué? Porque después de los 40 hay que evitar que el músculo se empiece a caer, o sea, la sarcopenia. ¿Y cómo se evita eso? Con ejercicios y con una buena alimentación, con proteína. Hay que saber cuánto tengo que ingerir de proteína. Y no es lo mismo un bistec que pese 120 gramos y pensar que 120 gramos de carne es igual a 120 gramos de proteína. O sea, obviamente que no. Eso se los va a tener que explicar, pues, un médico, un nutriólogo, un médico bariatra, que son los especialistas en obesidad. Hay muchísimos y hay muchos que trabajan, que son youtubers y que dan la información totalmente gratuita, pero también podemos ir con algún médico que nos meta en algún programa donde la alimentación sea equilibrada y que sea saludable, que aprendamos a comer. Pero eso es en cuanto a cómo voy a comer. Aquí lo que trabajamos es colapsar esos anclajes que no nos permiten bajar o subir de peso, no nos permiten estar en nuestro peso ideal. ¿Cuántas veces les ha pasado que bajan de peso muchísimo, bajan, queman grasa y ya están en el peso que quieren y tardan más en bajar que en volver a subir? Eso quiere decir que hay lealtades invisibles con el clan. La grasa en el cuerpo está representando las
cargas, los dolores, los niños abortados, los excluidos, todo eso que ha sucedido en el clan, lo traemos en el cuerpo en forma de peso y nos pesa. Esa mochila pesa. Imagínense traer una mochila con 20 kilos, que son los que muchas veces tenemos de más, a veces hasta 50, 70 kilos de más, y solo son de grasa. Estarla trayendo todos los días, ¿qué le pasa a nuestros tobillos? ¿Qué le pasa a nuestras rodillas? Todas nuestras articulaciones. Nos cuesta trabajo pararnos, sentarnos, ya no nos movemos con tanta facilidad. Entonces, estamos hablando de los disparadores del peso. El segundo disparador, la necesidad de espacio, ¿sí? La pregunta es, cuando tenemos la necesidad de espacio, este disparador, hay que preguntarle a la persona en dónde vive, con quién vive. ¿Vive en casa de sus padres? ¿Ya está casada la persona y todavía comparte la casa con sus padres y su pareja? ¿Comparte oficina con varios compañeros? Porque se está sintiendo invadido. Se está sintiendo invadido y entonces quiere tener su propio lugar y por eso tiende a engordar, tiende a almacenar la grasa. La necesidad de espacio también te hace sentir asfixiado, sientes que los demás te coartan la libertad, que no tienes capacidad de acción, de decisión. Eso, ¿cuándo puede suceder? Cuando tienes padres dominantes, pareja dominante, o jefes dominantes, padres sobreprotectores o la pareja, controladores, todo eso se refleja en el peso como un acto de rebeldía, de oposición inconsciente ante la autoridad que está abusando de mí y que yo no soy capaz de poder ponerle un límite, de poder ponerle un alto. Y lo hago con mi cuerpo, pero a la vez estoy haciendo que mi cuerpo enferme. ¿Ok? Cuando la persona no sabe decir que no, a todo dice que sí, porque piensa que los demás lo juzgan y que se pueden enojar. Entonces, no puedo decir que no, pero lo que hago es, me hago grande porque me estás atosigando, siento que me estás ahogando. Cuando también la persona se siente amenazada en su territorio, ¿sí? Cuando sientes que estás luchando, por ejemplo, en un divorcio, sientes que pierdes el territorio o la herencia, o sabes que tu pareja te está siendo infiel, ahí hay una lucha en el territorio. Cuando sientes que tienes la necesidad de competir porque te quieren robar el puesto, te quieren robar el marido, te quieren robar a la esposa, ya no eres el hijo favorito de papá o de mamá, y eso hace que desarrolles el sentido de competición, pero lo haces almacenando grasa en tu cuerpo, haciéndote grande. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen alguna duda? Hasta aquí donde vamos, hablando solamente de los primeros dos disparadores del sobrepeso. Hablábamos del primero, que es la necesidad de protección, y el segundo, que es la necesidad de espacio. Y los invitábamos a que vengan a nuestro taller de mejorando integralmente la salud y mejorando integralmente la vida. La vida. Trabajamos con los 6 soportes básicos de método Yuen, es la salud, la forma física, las relaciones, la conexión con la energía del dinero, la misión de vida y el tiempo. Y los trabajamos a través de audios, a través de comandos, fortalecemos y eliminamos. Tenemos 4 sesiones al mes. Empezamos siempre el primer miércoles de cada mes.
Y cuando gusten, pueden ustedes inscribirse. No es un diplomado, no son clases, son sesiones donde trabajamos diferentes biofortas, diferentes audios enfocados a las necesidades que tienen los miembros del grupo que en ese momento pertenecen a ese mes, que pueden ser de salud, dependiendo de los síntomas que tienen, de dinero, de deudas. Nos vamos por por las peticiones que nos hacen. Entonces, cuando gusten, el taller de Mejorando Integralmente la Salud está abierto. Si entran a mitad de mes o ya inició, se les pueden compartir los videos ya grabados. La invitación está abierta para todos. Y vamos a hablar del siguiente disparador, que es el miedo al rechazo o al abandono. O puede ser o al abandono. Y por eso tiendes a subir de peso. Tendemos a subir de peso cuando tenemos miedo de no ser aceptados por los demás. Y entonces la grasa va a actuar como una armadura para que la gente no vea realmente cómo soy, cómo eres, para no parecer vulnerable ni débil. ¿Cómo van a pensar las personas que yo soy débil y que soy vulnerable? Pues no. También cuando sentimos vergüenza, este disparador se activa, sentimos vergüenza de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad. Inconscientemente pensamos que si estoy gorda, nadie se me va a acercar y así no tengo que estar mostrando mi cuerpo. Se dispara también el miedo al rechazo y al abandono. Ya está programado desde la infancia, ya cuando tenías menos de 5 años, pero lo vas a disparar cuando te preocupa el qué dirán. Si te permites estar delgada y atractiva, luego la sociedad, la mente colectiva, dice que las flacas son fáciles, que son cuscas y no quieren ser juzgadas. Tú no quieres ser juzgada y entonces mejor te pones gorda o te pones gordo para que nadie se te acerque y así no hablen de ti. O porque todos en tu familia son gorditos y pues para que no te excluyan, prefieres seguir siendo gordita para que sigas siendo reconocida por tu familia. O que vives tratando de retener algo. Por ejemplo, yo sé que esta relación es demasiado tóxica con mi pareja, que solo me está causando ira y resentimiento, pero no la quiero dejar. Dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y entonces no te separas de esa pareja, no renuncias a ese trabajo, aunque sabes que te está costando muchísima salud y que te está costando almacenar demasiada grasa en tu cuerpo, ¿ok? Usas el sobrepeso como una excusa para no ser exitoso, atractivo, para no ser infiel, por ejemplo, ¿sí? Para no ir a hacer ejercicio, porque pues ¿para qué si de todos modos ya estoy gordo? Incluso para no tener sexo. Ahora, también, ¿cuándo se activa el miedo al abandono y al rechazo? Cuando tú veías a tus padres que eran felices viéndote que dejabas el plato limpio, así como te lo habían ordenado, porque te daban comida para mantenerte callado o callada. Y ellos eran felices y entonces a ti te interesa tenerlos felices. Y por esa razón subes de peso y comes cada vez que necesitas sentir que mamá te está apapachando, vas y buscas azúcar, azúcar refinada, azúcar escondida en los alimentos ultra refinados, las pastas, el pan, ahí donde se esconde el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es igual a mamá y entonces sientes que mamá te está apapachando como cuando eras bebé, como cuando eras pequeñito o pequeñita. Eso es lo que inconscientemente sientes
y por esa razón comes azúcar. Ahora, cuando vas y comes sal, cuando comes pan, carbohidratos, estás buscando la protección de papá, porque el que protege es papá. Entonces, cuando buscas los carbohidratos de manera desesperada, es porque seguramente tienes un problema donde necesitas que alguien te dé su apoyo o por lo menos sus palabras de aliento. Y entonces, pues, ¿quién podría ser mejor que papá? Pero si papá no está en este momento físicamente, de forma real, pues entonces busco los carbohidratos y con eso compenso el que papá no esté de manera real y física en este momento frente a mí, pero me lo estoy comiendo en el pan, ¿sí? Entonces, cuando la herida del rechazo y del abandono está abierta, también te dejas engordar porque el sobrepeso te sirve de escudo. Y entonces, si tú quieres estar o estás enamorada o enamorado de alguien que te hace daño y que no te, pues entonces la grasa te sirve de escudo, según tú, para que no te dañe, ¿sí? Pero lo que estás haciendo es que a través del sobrepeso estás en una posición de rebeldía hacia tu clan familiar. Tú crees que no les estás dando gusto, porque no darle gusto a alguien de verte delgado o de parecer delgado, y entonces mejor me pongo gorda como mi mamá o como mi papá, pero en realidad te estás haciendo daño a ti mismo. Te estás haciendo daño a ti mismo porque la obesidad es una enfermedad bastante peligrosa que te causa demasiadas limitaciones y que es como en biodescodificación la llamamos que es una constelación cerebral. ¿Y qué cosa es una constelación cerebral? Es las enfermedades que son como cebolla. Y hay que ir quitando capa por capa porque no solo tiene un conflicto, son muchos conflictos los que tiene agrupados y hay que quitar de uno por uno porque no es tan fácil, ¿verdad? No has encontrado una pastilla que te pueda bajar de peso y te mantenga delgado. O si es así, pues recomiéndamela porque nos anda haciendo falta muchos, ¿verdad? Bien, pues yo los vuelvo a invitar al taller de Mejorando Integralmente la Salud y la Vida. Si tienen preguntas, aunque no sea de obesidad, las personas que nos están haciendo el favor de vernos, si desean preguntar de algo, con mucho gusto les damos respuesta de cualquier enfermedad que quieran preguntar. Los invito a que vengan al taller de Mejorando Integralmente la Salud y la Vida. Estamos los miércoles a las 8 de la noche, lo hacemos por Zoom. Son sesiones privadas, se comparten los audios de forma privada con los integrantes y trabajamos esencialmente audios donde hacemos comandos, grabamos comandos, donde fortalecemos y eliminamos las debilidades y hacemos fortalezas para que las personas vayan mejorando en los 6 soportes básicos que marca el método Yuen. También hacemos descodificaciones y también trabajamos técnicas de programación neurolingüística, de constelaciones familiares, de todo lo que su servidora maneja y que es útil para que las personas mejoren su calidad de vida. Y bueno, en otra ocasión, seguimos hablando de lo que es la obesidad y el sobrepeso. Hoy pasé aquí un rato a saludarlos, a estar presente en esta red, la tenía un poco olvidada. Hola, maestra Irma, ¿cómo está? Saludos. Y en otra ocasión vamos a seguir hablando de lo que son los otros disparadores de la grasa, de la obesidad
en el cuerpo del almacenamiento, por ejemplo, la necesidad de fuerza para poder cargar, tienes brazos muy gordos. A veces la grasa no está distribuida de forma uniforme en el cuerpo, sino se almacena en ciertas partes. Esas partes donde se almacena la grasa, cada una de ellas tiene un significado y ustedes lo tienen que buscar en su vida, porque a nosotros nos pueden decir, a mí me pueden decir, eso no es cierto, pero tu cuerpo lo está diciendo, en dónde tienes almacenada la grasa. Y ya les dije, si ustedes tienen bajo peso o están arriba del peso que normalmente deberían de estar, están dentro del rubro de la obesidad. Entonces, amigos y amigas, me dio mucho gusto estar este día con ustedes. Si gustan integrarse al taller de Mejorando Integralmente la Salud, son bienvenidos. Ya saben, comuníquese con una servidora y con mucho gusto les damos la atención. Ya saben, nos pueden contactar a través de las redes sociales que tenemos o de el WhatsApp, que es el 5617-460228. Se los voy a dejar aquí. 5617-460228. Nos mandan un mensaje y con mucho gusto les atendemos. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes, a hablarles un poco de los disparadores, de los 3 primeros disparadores, pero recuerden que son muchos disparadores del sobrepeso y que el sobrepeso hay que tratarlo de uno por uno de los conflictos que lo integran. Hay que ir quitando. Así como a una cebolla, hay que ir quitando cada una de las capas. Hola, Loren Sánchez. Claro que sí, cuando ustedes gusten. Cuando ustedes gusten, cuando usted guste, se puede integrar. Todavía estamos trabajando, estamos ahorita a la mitad del reto de los 21 días, pero puede usted hacerlo a su ritmo. Cuando guste, con mucho gusto la esperamos. Nos vemos en otra ocasión. El día de mañana voy a transmitir por YouTube y vamos a hacer fortalecimientos. Si gustan acompañarnos en esa red, allá los espero. Gracias y buenas noches.